Ayer la información estuvo en torno al Congreso de la Nación y en el Congreso de la Nación el hecho de que el oficialismo logró aprobar el decreto de necesidad y urgencia del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Así es, el día de ayer, a ver si uno compara la semana pasada hubo un cambio en tanto que la oposición se mostró con capacidad de manejar la agenda legislativa, por lo que se llamó a la creación de la comisión del escándalo de CryptoGate, del meme coin Libra. Pero esta semana, sería la segunda sesión, después de inaugurado el periodo ordinario, hubo un revés donde hubo un acompañamiento al DNU del presidente Javier Milei, un DNU, el DNU 179, donde es donde lo único que se conoce de este posible acuerdo, del acuerdo con el FMI, es que es un plan de facilidades extendidas a 10 años, pero no conocemos qué tasa, el monto, tampoco se conoce el cronograma de desembolsos que tiene que haber para adelante, ni las condicionalidades. Todo esto se mantiene en secreto, y tenemos que recordar que la Argentina, desde 1956, que es parte de este organismo multilateral financiero del Fondo Monetario Internacional, ha sido uno de los principales países con los que mayor cantidad de acuerdos de distintas índoles se ha llegado. Con este futuro acuerdo van a ser 23 acuerdos que se ha firmado la Argentina. Y acá hay que tener algo en claro, en estos 22 acuerdos que hubo, sin contar este futuro, aparece siempre una frase en los acuerdos del Fondo Monetario Internacional que dice que estos acuerdos le sirven a los países o le va a servir al país para sentar, textualmente, para sentar las bases para un crecimiento sostenido. Acá lo ilógico es que jamás ha llegado el crecimiento sostenido de la mano de los acuerdos del FMI. Siempre ha habido consecuencias y consecuencias nefastas, negativas para con la sociedad. Y no solamente eso, recordemos de que el ministro de Economía, Luis Caputo, estuvo en diálogo con la prensa y deja abierta la posibilidad de una devaluación cuando él les explica el esquema de flotación, que sería un esquema de flotación con un dólar entre 1.300 y 1.600 pesos, un esquema de flotación entre bandas, en lo que dice técnicamente. Pero esto va directamente a que haya un nuevo proceso de devaluación de hasta el 50%, sí, cosa que tampoco el leía hoy que mínimamente debería ser del 25%, según esas bandas que ha fijado el Fondo Monetario Internacional. Sí, y en un contexto donde los precios relativos, específicamente los bienes y servicios, están a la alza, pero si uno ve los salarios y las jubilaciones están a la baja, sí. y los que reciben las jubilaciones aparte los apalean todos los miércoles. Sí, además pasa eso. Ahora, hubo ayer en el debate, cuando estaba siguiendo el debate, hubo algunas intervenciones muy interesantes, algunas muy políticas, otras muy técnicas en lo económico, pero entre los conceptos políticos, Pichetto dijo una cuestión que me quedé ahí pensándola, porque dice Pichetto en un momento del debate que él iba a votar favorablemente por la aprobación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero no porque estuviera de acuerdo con Milei ni con la prédica de Milei, sino porque si no las situaciones serían peores para la Argentina y para el pueblo. Sí, a ver, el día D, estamos próximos al día D, lo que Pichetto también preanuncia sin decirlo, es que estamos a las puertas de un nuevo proceso devaluatorio en la sociedad argentina. Y recordemos de que van 15 meses de gestión del gobierno de Javier Milei, y este supuesto plan de estabilización, que es el más exitoso de toda la historia, llega a 15 meses con faltante de dólares, porque recurrir al FMI justamente porque no tenés dólares. Y el mismo equipo técnico del Ministerio de Economía reconoció que van a usar este préstamo
para intervenir el dólar. Entonces volvemos a lo mismo. Acá es donde también las nuevas encuestas que salieron con la publicación del DNU y el nuevo acuerdo, los mismos votantes de La Libertad Avanza están en contra de nuestro acuerdo. 7 de cada 10 argentinos opinan de que no está bien ir a acordar nuevamente con el FMI. Pero si bien el desempeño del gobierno se rompe, poco a poco se resquebraja, va cayendo, lo que no pierde es la intención electoral. Acá también hay que entenderlo a Pichetto y a otros jugadores políticos de la Cámara de Diputados que tienen que reelegir la banca, que tienen que renovar la banca, y la oposición, en el amplio espectro, no hablando de la oposición amigable o esta oposición cofraterna que tiene con el oficialismo, sino toda la oposición que no es Libertad Avanza, los que tienen que renovar la banca tienen el miedo de esta tormenta, porque el núcleo duro de Javier Milei a nivel nacional oscila entre el 26 y el 29% de intención de voto. El proceso electoral que tienen enfrente la Libertad Avanza es augurioso en estos términos, siempre y cuando no se desmadren en términos económicos. Ayer he leído, me parece que en Clarín lo vi, ayer a la tarde, en la página de Clarín, que ha aparecido una encuesta que evalúa los últimos tiempos, los últimos días de la gestión de Milei, cuya imagen positiva ha caído estrepitosamente, pero dice que conserva, que se concentra ahora en un 33%, creo, que sería el núcleo duro, y que esto, el núcleo duro de quienes lo votaron, digamos, en las elecciones a Milei. Y dice que el hecho de que caiga la imagen no necesariamente implica que pierda votantes. ¿Puede ser esto? Sí, por lo menos haber una encuesta última de analogía. Analogía, sí. Exactamente, esa encuesta se observa que hay un deterioro en los números del presidente, pero a pesar de esto, el oficialismo se sostiene muy competitivo en la intención de voto que tiene, pero provincia por provincia o nacionalmente hablando. Estos números de que vos ves, sí, se está cayendo, lo que también se modificó la preocupación social. Ahora en primer lugar lo ocupa la corrupción, porque algo sí se ha visto afectado del electorado de La Libertad Avanza, que el escándalo CryptoGate de Libra no lo ve muy mal o mal. El 68% sostiene del electorado de La Libertad Avanza de que está muy mal este hecho de corrupción. Y ahí es donde vemos que Javier Milei pierde credibilidad en la sociedad, y cuando vos perdés credibilidad en la sociedad es muy difícil remontarla con los hechos prontos como para que vos recuperes la confianza rápidamente en la sociedad. Si vos perdés credibilidad en el electorado y en la sociedad y en la opinión pública, las posteriores acciones que vos tengas tendrías que hacer para enmendar esa credibilidad y volver a tener, cosa que no es. Veamos también la actitud del presidente Milei, que está suspendiendo su viaje al exterior después de este escándalo. Sí, eso porque coincide. El oficialismo es muy bueno para sostener batallas en los medios de comunicación, para atacar, pero cuando se tiene que defender, le está yendo mal. Hace más de un mes que está en agenda el tema de cripto. Ahora no viajó a Madrid, suspendió el viaje a Israel, cuando teníamos un presidente que lo primero que hacía era subirse al avión e irse a recorrer el mundo, pero no para traer inversiones. ¿Y esto también tiene incidencia en el medio local? Y en el medio local no pega, porque estamos en otro ecosistema político localmente hablando. No nos afecta directamente. La movilización que va a haber el lunes, el 24, en Buenos Aires, no tiene la misma incidencia de la movilización o de los actos que se realicen en la ciudad de San Luis o en la provincia de San Luis. No tienen la envergadura de lo que sucede en el clima de la ciudad de Buenos Aires, no repercute igual en San Luis. En San Luis se sostiene la imagen de Javier Milei por encima del gobernador Claudio Poggi. Por eso vemos también que hay acciones en la comunicación política del oficialismo local de tratar de pegarlo a la imagen de Javier Milei. Lo cierto es que el gobernador Poggi
no tiene las fotos que sí tienen otros gobernadores con Guillermo Franco constantemente. Veamos cómo fue el apretón que hubo por parte de Franco en liberar obra pública para ciertos gobernadores que lo acompañaron del noroeste en la sesión de ayer. Sí, los del noroeste, efectivamente. Una última referencia te hago por si te merece algún tipo de digamos, de reflexión o de expresión. Hablé recién con Diego Balzano, que aparece, que es del departamento Junín, es de Merlo, un vecino de Merlo, que aparece como liderando la Libertad Avanza ahora en San Luis. Él me dijo, sin anticiparme ningún nombre, salvo el propio como candidato a diputado provincial por el departamento Junín, que van a presentar listas en toda la provincia de la Libertad Avanza y que van a ser muy competitivas, pero no te da ningún nombre como para decir, a ver cuán competitivos pueden ser. ¿Milei va a arrastrar todo? No es Milei lo que hablábamos en una entrevista pasada, es el posicionamiento de la marca política de la Libertad Avanza en la opinión pública. Recordemos que Javier Milei, sin haber estado en localidades, en parajes, en pueblos del norte, en Jujuy o en Chaco, ganó con holgura sin haber visitado y sin haber tenido un mensaje explícito para esas localidades. Lo mismo sucede acá en San Luis. Recordemos que cuando fue las PASO en distintos puntos de San Luis donde se votaba, salían ciudadanos a pedirle a los fiscales que repusieran votos, y eran votos de Milei porque se estaban acabando. Los únicos votos que habían llegado en las PASO eran los votos que venían dentro de las urnas porque no tenían fiscales para reaprovisionar votos. Está sostenido en San Luis. De ahí que los dirigentes, la caterva de dirigentes de la Libertad Avanza en San Luis, se arroguen a que van a arrasar las elecciones por el solo hecho de Milei. Sí, Milei están bajo la sombra de Milei, pero después tienen que hacer las cosas ellos, recurrir y llegar a los votos ellos. Ramón, muchísimas gracias. Por favor, Mario, gracias a vos. Caterva, está bien usó el término por el desorden, ¿no? Exacto, por el desorden que estamos viendo. Es un desorden, un grupo desordenado. Esa es la caterva, claro. Desorientado. Sí, desorientado, sí. Bueno, me llamó la atención la utilización de este término que hacía tiempo que no lo usaba.